Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, pues continuando con nuestra asignatura de Historia de México del siglo XX. En este caso vamos a analizar un poquito el periodo de gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual se da de 1994 al año 2000. El aprendizaje esperado que se desea obtener es que el alumno identifique las contradicciones económicas y sociales que se llevaron a cabo en el periodo de gobierno, así como el levantamiento indígena del EZLN en Chiapas, así como sus consecuencias políticas y sociales de estos movimientos guerrilleros. El contenido específico, bueno, pues es el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Continuemos. Primero que nada, ¿quién es Ernesto Zedillo Ponce de León? Bueno, Ernesto Zedillo estudió doctorado en Bradford, Inglaterra, y una maestría en economía en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Cabe destacar que fue un buen estudiante, un excelente estudiante, egresado de la UNAM. Incluso participó en el movimiento estudiantil del 68 y le tocó eh, recibir golpes en esa ocasión por parte de los policías y paramilitares que estaban en ese tiempo, pseudo policías, por así decir, porque si recordamos que fue un ataque eh, vano a los pobres estudiantes que se manifestaban en contra de ciertas situaciones que se presentaban en ese periodo de gobierno. Conociendo un poquito más, bueno, trabajó en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México. Fue creador de un fideicomiso que servía de apoyo para la cobertura de riesgos cambiarios, es decir, de las subidas y bajadas del dólar en el caso frente al peso mexicano. En 1988 formó parte del gabinete de Carlos Salinas de Gortari, ocupando el puesto de secretario de Programación y Presupuesto en enero de 1992. Redujo la tasa de inflación, habitualmente venía siendo muy alta años atrás, y logró alcanzar puntos menores al 10% en lo que es inflación. Además, fue secretario de Educación del año de 1992 a 1993, renunciando a su cargo en el 93 para asumir la dirección de la campaña de el candidato a la presidencia en ese entonces, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Tras el asesinato de este candidato en el año 94, lo nombran su sucesor. Él tenía ventaja porque como había renunciado tiempo atrás a lo que era su cargo en la secretaría y tiene que tener un tiempo mínimo estipulado para poder ocupar un cargo de estos, él tenía ventaja sobre otros, por lo que fue nombrado el candidato sustituto a la presidencia por parte del PRI y toma ese lugar en lugar del asesinado Luis Donaldo Colosio. En el aspecto político, cuando este presidente recibe lo que es el gobierno, lo recibe con muchos problemas económicos. Vamos a platicar un poquito de ello. Dice, el 17 de enero de 1995, Ernesto Zedillo firmó un pacto con los partidos de oposición, de tal manera que se hiciera un compromiso de acuerdo político nacional, en donde se otorga total autonomía al IFE, hoy conocido como INE, con la finalidad de garantizar los comicios en cualquiera de las elecciones que se realicen y que así sea totalmente autónomo. En 1997, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Ven cómo ya viene perdiendo adeptos en varios puntos. Con el presidente anterior vimos que en Guanajuato ya había perdido la gobernatura, en Baja California también, y pues seguían sumándose varias situaciones. Él desarrolla un plan sexenal, el cual denominó Plan Nacional de Desarrollo, en el que se enfocaba en tres puntos principalmente: determinar o tener un control total de la inflación y el gasto público, realizar el pago de la deuda y fomentar la industria y el comercio en México. Tras varias situaciones, bueno, inicia su gobierno con problemas
muy difíciles, principalmente en cuanto a deuda interna y externa, que eran muy elevadas. Otros puntos que se dieron en el aspecto político de Ernesto Zedillo es que existía una tasa de desempleo muy alta, además de que se vivía una gran inflación económica con mucho desabasto y mucha pobreza. Existían movimientos guerrilleros en el sur del país y corrupción en las instituciones y cuerpos policíacos. No olvidar los diversos asesinatos y ajusticiamientos masivos que se llevaron a cabo en los poblados de Aguas Blancas y Acteal. El 3 de junio de 1997, Ernesto Zedillo presenta un programa de financiamiento para el desarrollo 1997-2000, el cual tenía como objetivo buscar un crecimiento anual de más del 5%. También tenía otros puntos como el tratar de generar más de 1 millón de empleos, aumentar el nivel real de salarios, fortalecer la capacidad del Estado para atender las demandas sociales y evitar crisis económicas como las que se venían presentando en los últimos 20 años. Entre ellos se derivaban las siguientes estrategias. Una, promover el ahorro del sector privado, consolidar el ahorro público, fortalecer y modernizar el sector financiero, así como aprovechar tanto el ahorro externo, pero únicamente como complemento del ahorro interno. Entre todo eso que aplicó Cedillo, también aplicó otros programas como Procampo, que ya había sido utilizado por Carlos Salinas de Gortari, se vuelve a apoyar en eso y bueno, que trataba de dar los apoyos directos y créditos al campo. El programa Produce, en el cual se establecieron tres vertientes. Uno, la capitalización. Dos, la reconversión productiva. Y tres, la preservación de los recursos naturales. Otro de los programas que también retomó del anterior presidente fue el programa Progresa, que venía a ser lo mismo que el Pronasol y se extiende lo que es la Secretaría Sedesol. Bueno, este programa estaba enfocado específicamente en reducir la pobreza, combatir la pobreza y reducir esos espacios que hay entre las economías y situaciones sociales que se viven en el país, enfocado específicamente en educación, salud y alimentación. En el aspecto económico, a pocos días de haber tomado el poder, el peso toma una devaluación de casi el 15% en su valor, lo cual provoca una crisis y esto se ve reflejado en la salida de capitales y un desbalance internacional, a lo que le llevó el nombre de efecto tequila. El 21 de febrero el Fondo Monetario Internacional apoya a México con un préstamo de 51 mil millones de dólares. Esto iba condicionado a una austeridad interna, contención de salarios, además de hacer un depósito anual de 7 mil millones de dólares a Estados Unidos por la venta del petróleo. Bueno, pero ¿por qué fue? Lo que pasa es que México había dejado en garantía el petróleo mexicano, lo que por el préstamo se tenían que pagar esta cantidad como intereses, a lo que surgieron los llamados petrobonos. El 15 de marzo de 1997 se termina de pagar este préstamo, pero la deuda era muy alta y esta pues seguía aumentando hasta que llegó a ser de 158.4 mil millones de dólares. El tipo de cambio en ese momento estaba entre los 9 y los 10 pesos por dólar. Todavía si podemos ver, estaba la crisis, pero no teníamos la devaluación como la tenemos hoy en día, que está 100% más de lo que era en esos tiempos. Continuemos. El Fobaproa, surge el bendito Fobaproa. Bueno, ¿qué era el Fobaproa? Este es un fondo bancario de protección al ahorro que fue creado en 1990. La finalidad era tener un fondo por cualquier crisis que se presentara.
Resulta que en el sexenio de Ernesto Zedillo, pues se presenta esta crisis económica y piensan utilizar ese fondo, el cual resulta que ¿cuál? No hay dinero en nada, nada de dinero en ese Fobaproa. ¿Dónde acabó? Bueno, este, no hay nada por esclarecer, no hay documentación de dónde haya quedado ese dinero, no hay garantías. Entonces, todavía hasta la fecha no sigue, no hay una respuesta clara de qué sucedió con ese dinero. Se menciona que por ahí familiares de Vicente Fox fueron beneficiados, el mismo expresidente Vicente Fox, su esposa, etcétera. Eh, Sin embargo, no hay nada claro, todo es turbio, todo se habla, todo se dice, pero no hay nada específico o no lo han querido mostrar. ¿Sí? Bueno, para el mes de diciembre de 1998, el Fobaproa es sustituido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que se vuelve ahora sí como el IPAP. Durante 1995 la inflación creció un 52% y al final del sexenio llegó a estar en 215% la inflación. El poder adquisitivo se derrumbó, el desempleo fue de 43% y cerca de 40 millones de mexicanos se encontraban en la pobreza extrema. Se incrementó el precio del gas, la gasolina, la electricidad, productos y servicios, siendo las más afectadas, bueno, pues las familias. Y fíjense, paradójicamente, el lema que tenía Ernesto Zedillo en su campaña fue el de bienestar social, el cual, pues, no, definitivamente no cumplió con ese lema de campaña que traía Ernesto Zedillo. En el año 2000, Banco Serfín y Bancomer son vendidos y esos fueron fusionados al Banco Bilbao Vizcaya de Argentina, ¿sí? Los cuales, bueno, dejaron de pertenecer a lo que es la banca mexicana y ya se vuelven como bancos internacionales. Entre los aspectos sociales eh, y educativos, en el en abril de 1995 se lleva una huelga de la Universidad Autónoma de México, perdón, en 1999, dije 1995, el cual, bueno, resulta que se hizo una reforma de ingresos y pagos en forma unilateral, en el cual únicamente había tomado la decisión el rector en ese momento, que era Francisco José Barnés. Bueno, se van a huelga y hasta después de 10 meses el rector renuncia. Toma su cargo Juan Ramón de la Fuente, quien decide desistir a esa reforma. Pero fue hasta febrero del año 2000 cuando la Policía Federal Preventiva recuperó las instalaciones. Fíjense, 10 meses de huelgas. Por eso dicen que la UNAM se la pasa más en huelgas que dando clases. El 16 de febrero de 1996 se dan a conocer los acuerdos de San Andrés. Resulta que sigue el conflicto del EZLN o en Chiapas y Ernesto Zedillo en el 95 manda a sitiar por parte del ejército la Sierra Lacandona, en lo cual, bueno, pues hubo muchas molestias sociales y a los pocos días canceló. El 16 de febrero de 1996 se dan a conocer acuerdos firmados en San Andrés, en los cuales pues se respetaban los derechos indígenas. Se da también las masacres de los poblados de Aguas Blancas y Acteal. En ellos, donde grupos de paramilitares realizan unas matanzas a cerca de 42 personas que pertenecían al ejército del EZLN. Sin embargo, bueno, pues son temas que pegaron fuertemente en lo que es los aspectos sociales del país. Entre los aspectos generales que podemos hablar del periodo de gobierno es que en el 97 por primera vez la ciudadanía del Distrito Federal pudo elegir a su gobernante. En esta ocasión el primer gobernante fue
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ernesto Zedillo pone fin en su partido a lo que le conocían como el dedazo o el tapado, y se va más a lo que es un acto de democracia, y hay candidatos que se nombran antes para elegir quién sería el candidato del PRI. En esta situación se enfrentan Francisco Labastida y Roberto Madrazo. Quien gana en ese momento fue Francisco Labastida y queda como representante o candidato del PRI a la presidencia para las votaciones del 2 de julio. El 2 de julio del año 2000, el panista Vicente Fox Quesada ganó las elecciones con el 42.52% de los votos y el PRI solo obtuvo cerca del 31%. Con esto se llega al fin de 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. Se da por primera vez, después de 71 años, un cambio de partido y fue el expresidente Vicente Fox Quesada quien toma el gobierno en ese entonces, en el año 2000. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces ahora con nuestras actividades, que vamos a programar dos actividades. Primera actividad, ustedes van a realizar una investigación sobre la creación del IFE, su trascendencia y para la participación ciudadana y democrática, siguiendo los puntos que están establecidos en esta presentación. Okay. La segunda actividad va a consistir en llenar el cuadro comparativo de los presidentes Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, en el cual, bueno, como primer aspecto es colocar la imagen de cada uno de los presidentes. Segundo aspecto, el periodo de gobierno, programas aplicados durante la gestión de su gobierno, aspectos económicos, políticos, educativos, así como los sucesos destacados durante la gestión. Ok, bueno, pues por mi parte en esta ocasión y con este presidente sería todo. Cualquier duda que tengan, por favor, comunícate, ya sea WhatsApp en el horario establecido. En la plataforma de Edmodo también podemos dejar un mensajito o mismo en los comentarios. De igual manera, ya sabes, por medio de Skype, live-Héctor Villasana-2. Gracias, hasta pronto.